El régimen reconoció la severa crisis que atraviesa el país caribeño, que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos 5 años, tras bloquear el pasado mes de febrero unas donaciones de Estados Unidos y otros países almacenadas en Colombia, Brasil y Curazao. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, luego de que sostuviera un encuentro con el presidente del Comité Internacional de esta organización, Peter Maurer. Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para, conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse, dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión. Venezuela atraviesa una severa crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos 5 años, y por ello el pasado mes de febrero la oposición venezolana esperaba ingresar unas donaciones de Estados Unidos y otros países almacenadas en Colombia, Brasil y Curazao, pero fueron bloqueadas por orden de Maduro. En el anuncio de hoy Maduro no hizo referencia a este hecho, sino que explicó que su canciller, Jorge Arreaza, trabaja en negociar un documento formal con la Cruz Roja donde se establezcan los parámetros del ingreso de ayudas para que el Comité Internacional del organismo sea el rector de todos los mecanismos que quieran ayudar. Respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tergiversación, y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema, máxima, que el sistema internacional tiene para cuando, a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria, apuntó. El dictador señaló que es bienvenido todo lo que sea legal, aunque destacó que desde hace mucho tiempo Venezuela recibe de China, Rusia, Turquía, India y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, apoyo de ayuda humanitaria. Este mismo miércoles, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, aseguró que esa organización está en la disposición de atender la crisis de Venezuela y reducir sus impactos negativos sobre los ciudadanos. Maurer estuvo de visita en el país durante 5 días, y sostuvo encuentros con Maduro y varios ministros de su gabinete, los 2 vicepresidentes del Parlamento, así como con doctores, enfermeras, pacientes y asociaciones civiles. Hay un muy buen espíritu de cooperación, dijo Maurer durante un encuentro con periodistas en Caracas al término de su visita. Indicó que la Cruz Roja ha visto las dificultades de algunos hospitales para prestar servicios a la gente por falta de agua o electricidad, y aseguró que también pueden cooperar en esas áreas, así como en la rehabilitación de centros de salud. Pero no podemos rehabilitar todo el sistema de salud y no podemos atender todos los problemas, matizó.